Yo creo que todos nos estamos preparando I think we're all preparing ourselves para celebrar Navidad. to celebrate Christmas. Las tiendas están The llenas. stores are filled. Muchas personas están tal vez estresadas, Many people perhaps are stressed, pensando en qué es lo que van a comprar, los regalos, thinking of their purchases of gifts, las festividades que se dan. the festivities that happen. Y estamos preparándonos para celebrar y tener una muy linda y bella Navidad. We're preparing ourselves for a beautiful Christmas. Pero la pregunta que yo les quiero hacer hoy But the question I want to ask you today es ¿cómo fue la primera Navidad? is, how was the first Christmas? Imagínense cómo sucedió, cómo empezó la primera Navidad. Imagine, ask yourself, how was the Y first eso es lo que Christmas? yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, That's what I want to share this morning, para que no se nos olvide, so we don't forget, para que tengamos en cuenta la importancia de Jesús so that we realize the importance of Jesus y de lo que Él hizo por nosotros and what He did for us al venir aquí a la tierra, to coming here to earth, dejar de ser Dios, letting Him, stopping Him, hacerse God, humano making Himself human, y venir aquí para morir por nosotros. and come here to die for us. Entonces quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 2, So come with me to Luke chapter 2, versículo 1 al 12. verses 1 through 12. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén y amén. Amen and amen. Esta historia de la primera Navidad The story of the first Christmas empieza con María y con José, starts with Mary and Joseph, cuando un ángel de Dios, when an angel of o God, bueno, más bien un arcángel de or Dios, an archangel of God, llamado Gabriel, se le presenta a María named Gabriel, presents himself to y Mary. le dice que ella va a quedar embarazada And he lets her know she's going to give y birth. que va a ser embarazada por Dios mismo, She'll be impregnated by God y Himself. que va a dar un hijo, y su hijo se llamará Jesús, She'll give birth to a son named Jesus. y él será el que va a sentarse a reinar con gloria y con poder. He will sit to reign with glory and power. María recibe estas nuevas. Mary receives this news. Yo creo que a todos nos gusta recibir buenas I noticias. think we all love to receive good news. Cuando recibimos tal vez un correo electrónico, Maybe when we get an email, recibimos una llamada o una carta we get a phone call, a letter que nos dan buenas noticias. that gives us good news. Tal vez que te han subido de trabajo, Perhaps you got a promotion, que has sido aceptado a la universidad, you got accepted to university, que te van a subir el sueldo, you're going to get a pay raise, o que el negocio que tú estabas esperando se está dando. or the business you were waiting on is happening. Entonces nos gusta recibir buenas So noticias. we like to get good news. Pero imagínese cuando usted recibe no noticias del mundo, But imagine when you get news not from the sino world, que recibe noticias de Dios. but news from God. Cuando Dios nos habla y nos promete algo que va a venir, When God speaks to us and promises something that will es come, algo maravilloso. it's beautiful. Y Dios a todos nos habla And God speaks to all y of nos us. da promesas
y nos da seguridades He gives promises and de las assurances cosas que Él va a hacer en nuestra vida y a través de nosotros. of the things He'll do in our lives and through us. En esta ocasión lo hizo a través de un arcángel. On this occasion, He did it through an archangel. Y María recibió el mensaje Mary received this y news, pregunta cómo va a ser esto. and she asked, "How will this happen?" Ella no cuestiona la palabra de Dios, She doesn't question God's word. sino que ella cuestiona o pregunta es la metodología. She asked about the O methodology. sea, ¿cómo se va a dar esto? How will this happen? ¿Cómo voy a quedar yo embarazada How will I get pregnant si yo todavía no tengo relaciones con José? if I still don't have relations with Joseph? Entonces no era que ella estaba dudando de la palabra de Dios, She wasn't doubting God's word. sino que ella estaba preguntando la metodología de cómo se iba a dar. She was asking the methodology of how it would happen. Y el ángel le contesta y le dice The angel responds que Dios la cubrirá that God will cover her y Dios estará con ella. and God will be with her. Lo que Dios hace es cubrirnos, What God does is cover us. nos da su promesa He gives us His promise y nos da su palabra and His word que va a estar con nosotros. that He will be with us. Se presentaron días difíciles There para were María very difficult days for Mary. porque su esposo José Her husband Joseph cuestionaba cómo ella había quedado embarazada, questioned how she got pregnant, pero le creyó a Dios. but he believed God. Dios tiene una manera bien particular de hacer las cosas, God has a very particular way of doing things. porque de la forma en que Él hace las cosas The way that He does things, son grandes y gloriosas they're great and glorious. para que se cumpla su palabra, So His word is fulfilled. porque esto había sido todo profetizado, This had all been prophesied. de que una virgen iba a dar a luz That a, al virgin, rey del universo, that a virgin would give birth to the King of the al rey universe de reyes The y King of señor de Kings señores. and Lord of lords. Entonces todo esto había sido profetizado cientos de años atrás All of this had been prophesied hundreds of years before, y ahora se estaba cumpliendo. and now it was being fulfilled. Pero había otra profecía But there was another que prophecy también se necesitaba cumplir. that also needed to be Y fulfilled. resulta que cuando María está ya a punto de dar a luz, When Mary's about to give birth, se le ocurre a César Augusto Caesar August decides hacer un censo to do a census donde cada persona where every person, tenía que ir al lugar de donde ellos pertenecían. they had to go to the place where they belonged. Entonces María y José So Mary and Joseph tienen que bajar de donde ellos están, de la ciudad de donde ellos se encuentran, had to come down from the city they were in a venir a la ciudad de David. to come to David's city. Esto había sido también profetizado. This had also been prophesied. Voy a leerles a ustedes I'm going to read to you en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2, the book of Micah 5:2. que dice: It says, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. "But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times." Entonces, esa profecía So that prophecy había sido dado cientos de años atrás. had been given hundreds of years Pero earlier. resulta que María y José no estaban en el lugar donde deberían de estar. But Mary and Joseph weren't in the place they were supposed to be. Y a César Augusto se le ocurre por una casualidad So Augustus Caesar decided de hacer un censo to make a census para que entonces se cumpliera la palabra de Dios. so that God's word could be fulfilled. Me encanta esta palabra I love this word. porque Dios utiliza aún hasta los reyes o gobernadores God uses even the people who govern the para kings bendecirnos a nosotros, to bless us, para traernos al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. to bring us to the place God wants us to be. Y el mundo o los gobernadores piensan The world and politicians think que esas son sus ideas, sus that planes, those are their ideas, their sus plans, propósitos, su gobierno, their purpose, their government, pero no se están dando cuenta but they're not realizing que el Rey de that Reyes the King of y Kings Señor de Señores and Lord of Lords es el que está haciendo que las cosas se den conforme a su voluntad, is making everything happen according to His will para bendecirnos a nosotros. to bless us. Entonces María y José tienen que empezar a caminar So Mary and Joseph have to begin walking y bajar aproximadamente 80 millas. and go about 80 miles. Quiero que entienda algo. I want you to understand something. En ese tiempo no podían llamar un Uber In that time, they couldn't call an Uber, y para que los llevara entonces a Belén. so they would take them to Bethlehem. Ellos no tenían un carro, They
They didn't have a car. no tenían una 4x4, They didn't have a 4x4. eran personas pobres e humildes. They were humble and poor people. Entonces, tal vez lo máximo que ellos tenían era un burrito. So the best that they had was a donkey. Y se viene José con María, So Joseph and Mary go embarazada, while she's pregnant, con 9 meses de embarazo, 9 months pregnant, a caminar 80 millas. to come down 80 miles. Una persona normal A normal person puede caminar aproximadamente 20 millas al día, could walk about 20 miles an hour. pero una mujer que está embarazada, But a pregnant woman, tal vez 10 al día máximo. perhaps 10 miles. Quiere decir que le tomó aproximadamente 10 días en llegar. It took them approximately 10 days to arrive. Y eran, eran caminos peligrosos. And they were dangerous paths. O sea, eran caminos peligrosos They were dangerous paths y difíciles. and very difficult. También les iba a costar dinero. It was going to cost them money. O sea, dónde quedarse, Where to stay, dónde comer, where to eat, ¿no es cierto? Dejar todo lo que ellos tenían right? To leave everything behind. para poder venir 80 millas más abajo. To travel 80 miles south. Les iba a costar dinero. It would cost them money. Iba a ser muy incómodo para ella. It would be very uncomfortable for her. Normalmente un doctor le dice a una mujer Normally a doctor tells a woman, que después del 7º mes no viaje más, after the 7th month, don't travel. que se quede más bien en su casa Better off stay home porque cualquier cosa puede suceder. because anything could happen. Pero ella tenía 9 But meses. she was 9 months O pregnant. sea, era una locura. It was crazy. Pero Dios la guardó y la protegió. But God guarded and protected her. Hay veces lo que Dios nos dice que hagamos Sometimes what God tells us to do, parece que es una locura, it might seem crazy, pero Dios está en control. but God is in control. Dios te va a guardar, God will guard Dios you. te va a cuidar, He will protect you. Dios va a hacer que tu camino sea protegido He will make your path be protected y que tu destino sea alcanzado. and that you can reach your destiny. Entonces María empieza a venirse So Mary begins walking. y a caminar y a caminar y a caminar. She's walking and walking and Pero walking. me gusta la actitud de ellos, But I like their attitude. que no se quejaron. They didn't complain. Hay gente que se queja de todo. There are people complain about Si everything. llueve se quejan. If it rains, they Si hace sol se quejan. If it's sunny, they complain. Si hay nieve se quejan. If there's Si snow, hay frío se quejan. If it's cold, Si hay calor se quejan. If it's hot, they complain. De la comida se quejan. They complain about the O food. sea, de todo se quejan. They complain about everything. Pero hay otros But there are others que entienden y que saben la palabra de Dios. that understand the word of God. Que para los que aman a Dios, Those who love God, todas las cosas obran para bien. everything works for Todas God. las cosas obran para bien. Everything works for good. No, déle ese fuerte aplauso al Señor. No, give a strong applause to God. Pensamos que solamente las malas, We think that only the bad o que solamente las buenas we think only the good things. obran para bien. The good people, good things work. Pero hay veces las malas But- obran para bien. Sometimes the bad things work for good. Esta parecía que era una mala. This seemed like a bad thing. Alguien hubiera dicho, no, Satanás está detrás de esto. Someone might have said Satan is behind this. Satanás no tenía nada que ver con esto. Satan had nothing to do with it. Era el propósito y la voluntad de It Dios. was God's purpose and will. Que Dios te mueve God moves you. y hace que circunstancias, situaciones se den He makes circumstance and situations para happen moverte y llevarte al destino que Él tiene para ti. to move you to your destiny. ¿Tú crees que fue una casualidad? You think it was a coincidence? ¿Tú crees que tal vez fue la economía Do you think it was the economy o el trabajo or work o tal vez los ladrones o la falta de seguridad en tu ciudad, en tu país, or robbers, lack of security in your que country te sacó y te trajo Dios hasta acá? that forced you out and brought you here? Pero no fue nada de eso. It was none of that. Fue el propósito de It Dios was God's will que te trajo de una ciudad, de un país, de una nación that brought you from a city, a country, a y nation, te trajo hasta este país, hasta esta ciudad, brought you to this country, this porque city. Él tiene un propósito, un plan y un destino para ti. He has a purpose, a will, a destiny for you. El que tenga oído para oír, oiga He who has ears to lo que hear, Dios le está diciendo a la iglesia. listen what God is saying to the church. Pensamos que vinimos por la economía. We thought we came because of the economy. Pensamos que vinimos por la inseguridad. We thought because of the Y insecurity. sí, tal vez esas fueron razones. Perhaps those were reasons. Pero Dios te trajo hasta acá. But God brought you Porque here. Él tenía un trabajo, una situación, una persona, una iglesia, He had a job, situation, person, a un church, propósito, a purpose, un destino a destiny que era necesario que tú
lo cumplieras. that was necessary for you to Porque fulfill. nadie lo puede hacer sino solamente tú. No one else can do it but you. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, Dios te trajo hasta acá God brought you here con un propósito para Él. with a purpose for him. Amén. Amen. Entonces, alguien se hubiera quejado. So anyone else would have complained. Era muy incómodo It was uncomfortable viajar de esa forma. to travel that way. Era costoso, It was costly. era peligroso, It was dangerous. era una locura. It was crazy. Y hay veces parece ser que la vida es una locura. Sometimes life just feels like it's crazy. Parece ser que la vida se nos sale de las manos, It seems like life is out of our que hands. perdemos el control. We lose control. El mundo entero The whole world se estaba moviendo. was moving. Acuérdese que en ese tiempo Remember, in that time, el imperio romano controlaba básicamente el mundo entero. the Roman Empire basically controlled the whole world. Entonces el mundo entero So the whole world se estaba moviendo. was moving. Unos venían, otros se iban. Some were coming, some were going. Parecía una locura. It seemed crazy. Pero en medio de toda esa locura But in the midst of all that craziness estaba el plan perfecto de Dios. was God's perfect plan. Dios estaba obrando ahí, God was working there, moviendo las fichas y las personas moving the pieces and people para que su propósito se cumpliera. so that his will could be Y fulfilled. nosotros pensamos que es la situación, Sometimes we think it's the situation, pensamos que es la economía, the economy. pensamos que es la inseguridad. We think it's insecurity. Y Dios te trajo a ti hasta este país God brought you to this country para que conocieras la persona que Él quería que conocieras. for you to know the person he wanted you to know. Decisiones Decisions que tú pensabas that you thought que eran tuyas that were yours. y en realidad era Dios obrando. In reality, it was God Y working. ahora que tú lo piensas, And now that you think about it, dices, wow, de verdad Dios estaba you say, wow, truly, en esto. God was in this. Hace muchos años Many years ago, vino una mujer a este país. a woman came to this country. Ella vino She came de vacaciones, on vacation. pero ella es todavía porque todavía vive. She was, she is, she's still alive. Y ella es creyente. She's a believer. Entonces ella quería congregarse estas 4 o 5 semanas que iba a estar en esta ciudad. She wanted to congregate for the 4 or 5 weeks she was going to be in the Ella city. no quería quedarse sin congregarse. She didn't want to not have a Entonces congregation. fue y buscó una iglesia She searched for a church y se empezó a congregar en esa iglesia. and began to congregate in that church. Entonces llamó a su amiga She called her friend y le dijo, amiga, quiero que vengas conmigo and said, friend, I want you to come with y me quiero que conozcas esta iglesia. so you can know this church. Entonces su amiga fue y conoció la Her iglesia friend came and learned about y the le church. gustó y se quedó en la iglesia She liked it and stayed there. y la amiga se devolvió nuevamente para Colombia. The friend went back to Colombia. Esa mujer That woman, una vez hizo una célula o un grupo de conexión one day she did a connection en group su casa. in her house. ¿Y quién fue uno de sus invitados? What was one of her invited people? Fui yo. Me. Y fui a ese lugar, a esa casa, And I went to that house y conocí lo que era un grupo de conexión and I learned about a connection y group me quedé en la iglesia and I stayed in that y church empecé a caminar con Dios. and I began to walk with God. Esa mujer fue mi suegra. That woman was my mother-in-law. Dios utilizó su amiga God used her friend para que viniera aquí, trajera a mi suegra so she could come here, bring my y mother-in-law. mi suegra me trajera a mí. My mother-in-law would bring me. Pensamos que era una vacación, We thought it was a vacation, pero había un propósito de Dios. but there was a purpose. in Dios God. está obrando, God is working. aun cuando nos vamos de vacaciones. Even when we go on Y vacation, pensamos que estamos de vacaciones, y sí, we think we're on vacation, yeah. por ahí muchos se van para Colombia, So many go to Colombia o Ecuador, o Paraguay, o donde sea, or Ecuador, Paraguay, wherever. y piensan que están de They vacaciones. think they're on vacation. Pero lo que no se dan cuenta But what they don't es realize que Dios tiene un propósito, is that God has a purpose. que nada es casualidad en las cosas de Dios. Nothing's a coincidence in Dios things of está God. obrando en todo tiempo, God is working at all en times, tiempo y fuera de tiempo, in time and out of time, para que su propósito se cumpla so that his purpose is y tú fulfilled puedas alcanzar tu destino. and you can reach your Dile a destiny. la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, nada es casualidad. nothing is coincidence. Amén, Amen. amén. Amen. Eran pobres, They were poor. ellos no eran ricos. They weren't rich. María y José eran muy pobres. Mary and Joseph were very Sin poor. embargo, este mover But this move les iba a costar mucho dinero. would cost them a lot.
A muchos de ustedes les costó mucho dinero Many of you, it costs a lot of money venir a este país, to come to this country, pero aquí están, but you're here con el propósito de Dios. with God's purpose. Y no se quejaron. You didn't Y complain. yo sé que ustedes no se están quejando. And I know that you're not complaining. Están entendiendo los propósitos de Dios. You're understanding God's Aunque haya purpose. sido inconveniente, Even if it was inconvenient, aunque no era el tiempo tal vez para ti, perhaps it wasn't the time for you. es decir, no era el tiempo de yo salir de mi país, de mi casa, de mi nación. It wasn't the time to leave my country, my home, my Ese nation. no era el tiempo de María, That wasn't Mary's time, pero sí era el tiempo de Dios. but it was God's time. Hay tiempo en el tiempo. There's time within time. Si yo le digo a usted, por ejemplo, If I tell you, for example, quiero que nos reunamos el próximo martes a las 6 de la tarde. I want to get together next Tuesday at 6 Yo p.m. le di el tiempo. I gave you the time. Usted me preguntaría a qué horas y en dónde. You might ask what time and where. O sea, el martes es un día, es un tiempo, Tuesday is a day, is a time, pero hay tiempo en el tiempo. but there's time within the time. Entonces pensamos que es el tiempo nuestro, So we think it's our time, pero en realidad es el tiempo de Dios. but in reality it's God's Y time. el tiempo de Dios ha llegado And God's time has arrived. para que sus propósitos se cumplan. So his purpose is Dile fulfilled. al que está a tu lado, Tell the person next to you, entiende los tiempos. understand the times. Entiende los tiempos. Understand the times. Amén. Amen. Entonces, ¿qué les iba a garantizar que nada les iba a pasar? So what would guarantee nothing could happen to them? La palabra de Dios. God's word. Y ellos entonces se fueron So they left. y llegaron hasta un lugar. They arrived in a Llegaron place. hasta Belén, They got to pero había un Bethel. problema. But there was a problem. El lugar donde ellos llegaron But the place they no arrived había un sitio donde quedarse. didn't have a place to stay. Nosotros hoy en día no entendemos eso. Nowadays we don't understand that. Pensamos en hoteles o We moteles, think in hotels, lugar donde motels, nos podemos quedar y pasar una noche. a place where we could spend the night. En aquellos días era muy diferente. And that time was very En different. aquellos días donde ellos se quedaban, In that time where they stayed, eran chocitas pequeñas there were de small una habitación huts, about one room. que estaban como, digamos, como en un cuadrado, They were square, ¿no es one cierto? square Así, foot, con una parte al entrar abierta, with a little entrance. y en la mitad In the middle, era donde los animales se quedaban. where the animals were. Entonces las casitas, las posadas estaban alrededor, So the little huts were around, allá, allá, acá, acá, here, allá y there, acá. over there. Y en el centro And in the middle, era donde los animales se quedaban. where the animals stayed. Cuando María y José llegan, When Mary and Joseph arrived, no había posada para ellos, there was nowhere for them to no stay. había lugar. There was no place. Entonces, como ellos no tuvieron dónde quedarse, Since they had nowhere to stay, se quedaron tal vez en dos lugares, they stayed perhaps in two places. ya sea en el lugar donde estaban los animales Right where the animals were, o donde en una cueva donde guardaban o cuidaban los animales. in the cave where they kept the animals. No estamos seguros si fue aquí en este lugar, We're not sure if it was here in this place, en medio de la posada, in the midst of where o everybody fue was, exactamente en una cueva. or if it was in a little cave. Lo que sí sabemos es que no había lugar para ellos. What we do know is there was nowhere for them to stay. El problema hoy en día The problem nowadays es que tampoco hay lugar para Jesús. is there's nowhere for Jesus either. Estamos tan ocupados en los regalos, So worried about gifts. estamos tan ocupados en las celebraciones We're worried about celebrations que muchas veces estamos estresados. that we're so stressed Y most of la the time. gente cuando llega el 1 o 2 de enero, When 1st or 2nd of January arrives, la gente dice, ay, por fin se acabaron estas fiestas. say finally festivities are over. Ahora sí puedo descansar. Now I can rest. Y la gente está feliz que se acabaron las fiestas. And people are happy the festivities are over. Debería ser lo contrario. It should be the opposite. Este es un tiempo de paz, de alegría, de celebración. It's a time of peace, happiness, celebration. Pero nos hemos preocupado tanto But we've gotten so worried por todas las cosas del mundo with the things of the world que no le hemos dado lugar a Jesús. that we don't give Jesus the place. Y se convierte en una idolatría. And it becomes idolatry. Los niños, los regalos, The kids, the las gifts, festividades, la comida, festivities and food, y no nos acordamos de Jesús. but you don't remember En otras Jesus. palabras, no hay lugar para Jesús ni en nuestras casas, ni en nuestros hogares, ni en nuestros corazones. In other words, there's not a place for Jesus in our hearts or homes. La historia no ha cambiado. The story hasn't El changed. lugar tal vez sí, The place perhaps, pero la verdad no. but not the truth. Debemos de darle ese lugar a Jesús. We must give that place to Que Jesus. el 24 de diciembre
that December el 24th, 25 de diciembre, December 25th, usted pueda sacar su Biblia, you can take out your Bible, sentarse con su familia sit with your family, y leer esta porción que acabamos de leer, and read this portion we para just que read. los niños, los jóvenes entiendan lo que realmente es la Navidad. So the children and youth understand what Christmas really Hoy is. en día la Navidad es regalos y festividades. Christmas is gifts and festivities now. La Navidad se trata de una persona, Christmas is about one person, de un rey one que king, vino aquí a la tierra who came here to earth y nació para salvarnos a nosotros. and was born to save us. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret, That person is named Jesus Rey of de Nazareth, reyes King of y kings Señor de señores. and Lord of lords. Él es la verdadera Navidad. He is the true Christmas. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, no te olvides don't forget que Él es la verdadera Navidad. that He is the true Christmas. Pero mientras que esto sucedía, But while this was happening, Dios está obrando. God is working. Entonces un ángel So an angel se les presenta a unos pastores. presents himself to these pastors. Estos pastores estaban pastoreando sus ovejas These shepherds were with their sheep. y el ángel se les presenta And the angel presents y himself. les dice no tengan miedo, And he says, do not fear. porque cada vez que un ángel se revela, Every time an angel reveals la himself, gente tiene miedo people are fearful ver un ángel de Dios. to see an angel of God. Entonces les da miedo, dicen no te preocupes, no tengas miedo. He says, do not fear. Y Do les not be dice, worried. hoy les tengo buenas nuevas. He says, I have good news. Hoy os ha nacido Today, la promesa. the promise is Hoy born. nos ha nacido un rey, Jesús. A king named Jesus is Y born. les dice dónde va a estar. He tells them where they're going to be. Y les dice cuál va a ser la señal. He tells them the sign. La señal es que va a estar envuelto en pañales The sign is that he will be in a diaper y va a estar puesto en un pesebre. and he'll be placed in a manger. Ese lugar, la palabra correcta, And that word, es donde le daban de comer a los the animales. correct word is where they fed the animals. Y no era de madera. It wasn't of wood. No era como los Moisés que usted compra para poner su niño o su niña. It wasn't the No. cribs you use for your children. Era hecho de piedra. It was made of stone. Y ahí es donde ponían la comida para darle a los animales. That's where they put the food for the animals. Y ahí pusieron al Rey de Reyes And they put the King of Kings y Señor de señores. and Lord of Lords. Y cuando dice pañales, And when they say no diapers, está hablando de los pañales que usted compra, Pampers, we're not o talking Huggies, about Huggies, Pampers diapers así buenos, confortables, that are comfortable, que good, cuando el niño se orina, el orine no pasa. No, that the pee doesn't pass through. No, estamos hablando de una tela we're talking about cloth, aproximadamente unas 7 pulgadas approximately 7 inches, por unas, ¿qué les puedo decir? Unos 4 pies de largo. about 4 feet long. Y enrollaban al niño And they would bundle him de up tal manera que quedaba como una momia. in such a way he looked like a mummy. Y la razón por qué ellos hacían esto The reason they did this, era porque se creía que los pies de los niños eran demasiado débiles. they thought the children's feet were too weak. Y para enderezarlos To straighten them, había entonces que ponerle estas piezas. they had to wrap them up. ¿Es cierto? Poner así. Um, Esta this way. fue la señal que el ángel les dio. This was the sign the angels gave them. Lo van a encontrar en un pesebre You'll find him in a manger listo con Pampers. who will be wrapped up. Esa es la señal. That's the sign. Y ellos fueron y lo encontraron tal y cual como Dios había dicho que iba a estar. They went and found him exactly how God said they would find him. Las promesas y la palabra de Dios siempre se van a cumplir. God's promises and words will always Y be ellos alabaron a Dios. They worshipped God. Nosotros debemos de alabar a Dios. We should worship A God. mí me duele. It hurts me. ¿Les puedo decir eso? Can I ¿Puedo tell ser you? sincero? Can I be honest? Cuando estamos alabando a Dios, When we're worshiping God, la presencia de Dios está. the presence of God is here. Y hay gente, no en esta iglesia, no. Hoy And estoy there are hablando de people- otras iglesias. Not Otras. in this church, other churches. Parecen un escáner They look like a scanner, mirando, observando. observing. Y yo dentro de mí digo yo, Señor, tócalos. Within me, I say, Lord, touch No, them. no los de esta iglesia, estoy hablando de otras Not iglesias. from this church, other churches. Señor, que caiga algo y que caigan allí para que te alaben, te glorifiquen. Let something fall over them so they could worship Jesús you, dijo, si glorify me. ustedes no me alaban, God said, if you don't worship me, las piedras me van a alabar. the stones will worship Pero me. alguien va a alabar al Rey de But Reyes someone will worship the y King of Señor de Kings señores. and Lord of Lords. Si usted no lo hace, If you don't do it, las piedras lo van a hacer. the stones will do it. Los niños lo van a hacer. The children will do it.
Ethan está alabando al Señor. Ethan is worshiping the Lord. Eso es lo que él hace, alabar a Dios. No para. That's what Mírenlo, he does. Worship. Look at him. véanlo. Look at him. Los niños van a alabar a Dios. The Las children will worship piedras van a alabar a God. The Dios. stones will worship God, Pero él va a ser alabado. but he will be worshipped. Y entonces él le habla a ellos. So he speaks to them. Quiero terminar con esto. I want to finish Dos with cosas, this. dos puntos importantes. Two important points. Hay veces pensamos Sometimes we think que por el lugar donde venimos, because of the place we come from, tal vez la poca educación que hemos tenido, perhaps the little education we have, tal vez porque no nuestro nombre o apellido no es importante, perhaps our first or last name is not important. Dios nunca nos va a usar. God won't use us. Pero Dios utilizó a una jovencita. But God used a young woman. No tenía apellido, She didn't have a last name. no tenía plata, She didn't have money. no tenía una gran familia, She didn't come from a great family. pero tenía un gran corazón. But she had a great heart. Y ella halló gracia delante del rey. And she found grace before the Y king. Dios la eligió a ella And God chose her para que ella fuera la madre so she could be the mother de nuestro Salvador. of our Savior. Imagínese, Imagine that. tremendo honor que Dios le da. Such a great honor she's No given. la puso sobre las He mujeres, didn't put her over the women. sino no la puso sobre las He mujeres, didn't put her over the women. sino que la eligió dentro de las He mujeres selected her among the women para hacer y cumplir su propósito. to be and fulfill his purpose. Una jovencita A young woman que venía de una ciudad that came from a city que era conocida that was known por la prostitución, for prostitution, por el trago, for drinking, por la gente jugando juegos de azares. for gambling. No había religión ni muchas iglesias o sinagogas. No religion, synagogues, Era churches. una ciudad perdida, de perdición. It was a lost city. Tal vez usted venga de un país, de una ciudad, de un pueblo Perhaps you come from a city, a place, donde town, usted se puede relacionar con eso. where you can relate to that. Donde usted vio drogas, alcoholismo, prostitución, You saw drugs, alcoholism, Juegos de prostitution, azar. gambling, gangas, todas Gangs. estas cosas. all these things. Y Dios elige a esa jovencita God chose that young woman de lo vil y de lo menospreciado from the most despised para avergonzar a los sabios. to shame the wise. Dios es increíble. God is incredible. Dios hace unas cosas locas. God does crazy things. No eligió una jovencita que estaba en un palacio, He didn't choose someone in a palace, hija de un rey. daughter of a king. Eligió una jovencita He chose a young woman que nadie la conocía, and nobody knew. ni nadie sabía quién era ella, No one knew who she was, pero tenía un gran corazón. but she had a great heart. Y eso nos habla a nosotros de la esperanza, That speaks to us about hope. de que Dios puede encontrar en nosotros esa persona. That God could find within us that person. Tal vez no de una gran familia, Maybe not from a great family, tal vez no de mucho dinero, not from a lot of money, tal vez no de una gran ciudad, maybe not from a great city, pero con un gran corazón. but with a great heart. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, Dios te está buscando personas como tú. God is seeking people like you. Amén. Amen. Dele ese fuerte aplauso al rey. Give that strong applause to the king. Termino con esto. I'll finish with this. Se le aparece un ángel a unos pastores. An angel appears to these shepherds. Los pastores en aquellos tiempos The shepherds in that time eran considerados lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. were considered the lowest of the lowest of the low. O sea, lo peor de lo peor de lo peor eran los pastores. The worst of the worst of the worst were the Y shepherds. Dios elige And God chooses darle las buenas noticias to give the good a news los viles y a los menospreciados, to the vile and a despised, los que nadie quería, the ones nobody wanted, a los que todo mundo desechaba y ponía a un lado. the people that were most Y rejected. Dios dice, esos son los que yo voy a elegir. God says, those are the people I'm going to choose. Tal vez tú te sientes así. Perhaps you feel that way. Tal vez tú te sientes menospreciado. You feel despised. Tal vez tú te sientes desamparado. You feel abandoned. Tal vez tú te sientes que tú has sido lo peor de lo peor de lo peor. You feel like you're the worst of the worst Y of the Dios worst. dice, a esa es lo que yo voy a usar. That one is what I'm Así going to como choose. un David. Just like David. Ni el papá se acordaba dónde estaba él. Not even his dad remembered him, Pero Dios sí se acordaba but God remembered de quién era David. who David was. No por quién él era, Not for who he was, sino por el corazón que él tenía. but by the heart he Dios had. está buscando corazones. God is seeking hearts Corazones que estén dispuestos a decirle, Señor, heme aquí.
envíame a mí. Hearts that are willing to say, here I am, Lord, use me. Y una vez que tú hagas eso, And once you do this, Dios va a decir, esa es la mía, God will say, she's ese es el mine. mío, He's mine. esos son los que yo voy a usar, Those are the ones I'm going con to esos use. son los que yo me voy a revelar, Those are the ones I will reveal con myself milagros, prodigios, señales, liberaciones, to. Miracles, signs, wonders, conquistar y deliverance, avanzar el reino de Dios, to conquer and advance de the lo kingdom. vil y de lo menospreciado. From the vile and despised. Ese es nuestro Dios, That is our God. donde nos da la oportunidad de que todos tenemos una oportunidad. Where he gives an opportunity so all of us have a chance. Alguien dice amén, aleluya, gloria a Dios. Someone say hallelujah, glory to God. Para mí esa es una gran noticia, For me, that's great news. porque quiere decir Because that means de que Dios nos puede usar y nos quiere usar a todos. that God can and wants to use us. Utilizó una jovencita He used a young woman que nadie conocía. that nobody knew. Utilizó unos pastores He used the que shepherds. eran despreciados, They were despised. pero para Dios no son despreciados. But to God, they're not despised. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, Dios no te ha despreciado, God has not despised you. Dios te ha mirado. God has seen you. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie, por favor. Let's stand up, please. Esta Navidad, This Christmas, la próxima semana vamos a tener la parte que continúa, next week we're going to have the continuation. pero era importante antes de la Navidad entender esto. But it was important before Christmas to understand this. Todavía hay tiempo There's still time de hacer que la Navidad sea realmente una Navidad, to make sure Christmas is really Christmas. de que se trata de Jesús, That it's about Jesus. que enfoquemos todo alrededor de Él, That we focus everything around Him. y Él está aquí en esta mañana. And He's here this morning. Quiero hacer un llamado muy importante. I want to do a call to action that's important. Tiene que ver con entregar tu vida a Jesús. It has to do with giving your life to ¿Y por God. qué es eso importante? Why is it important? Porque nadie va al cielo si no es a través de Jesús. No one goes to heaven if it's not through Pastor, ¿y Jesus. qué debo de hacer? What do I do, Pastor? Simplemente repetir conmigo. Simply repeat after. Padre, hoy te doy gracias. Father, I thank you. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. I ask you, Lord, to forgive my sins. Me arrepiento de mi iniquidad I repent of my iniquities y de mi maldad. and of my evil. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. I ask you, Lord, to write my name in the book of Que life. envíes tu Santo Espíritu sobre mí, Send your Holy Spirit over me, que yo nunca me apartaré de él. and then I never part from it. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque hoy soy una nueva criatura because I'm a new en creation Cristo Jesús. in Jesus Christ. Amén. Amen. Y amén. Dele ese fuerte aplauso al Let's Señor. give that strong applause.